Hola gente con cultura, el día de hoy nos encontramos acá en el club de lectura Vinitos y Quesitos. Acá estamos, acá estamos. Vamos a comentar el libro Sin novedad en el frente de Erich Maria Remarque. Vamos a dar un plano general, luego nos vamos a basar en los personajes. Y para empezar, la opinión de un experto, un erudito en el tema, mi querido amigo Chilis, que va a ser el primero en empezar. A ver, Chilis, un panorama. Una cagada. No, el libro está bastante bien. De hecho, gracias. La portada, bueno, ya genérica. Es 4 soldados, o sea, refleja bien que es guerra, pero no dice nada de la historia realmente. La historia, personajes, me parecen muy buenos personajes. Cada uno tiene su propio desarrollo. Hay algunos que se mencionan poco, pero incluso que se mencionen poco tienen carácter, ¿no? Ahora, con el tema del libro en sí, es que es un libro un poco sentimental, no es histórico. Con esto me refiero a que no habla de fechas, no habla de qué guerra en específico están, no dicen la batalla de tal, fecha tal, sino un chico, cualquier chico de por ahí, de los tantos soldados que hubo en la guerra, y te cuenta cómo él la sintió. Es un libro muy sentimental en ese aspecto, ya que te pone en la piel del chico, contándote detalles muy específicos, como a qué olía ese día, cómo se sentía el cielo, si había neblina siquiera. Entonces, es un libro muy personal, ¿no? O sea, es para que te metas de a fondo en la piel del personaje, Paul Baumer. Tiene una historia un poco gris, o sea, no es un final feliz. Tiene claro sus momentos, pero es sobre todo una historia trágica, ¿no? Pero el libro en general yo lo recomendaría bastante. Es más, lo volvería a leer de acá a unos años, lo volvería a leer. Y ya. Ya, yo no. ¿Qué? Ya, yo. O sea, para mí sí ha sido un libro difícil de leer por el tema de que no sé si leer, solo que, o sea, las palabras eran un poco difíciles porque habla de guerra, habla de vocabulario que no estoy tan familiarizada, entonces sí se me dificultó un poco leerlo. Pero sí me parece un buen libro por el hecho de que, no, como dijo Chilis, no es un libro de historia, sino es un libro de vivencias, de sentimentalismo y de cosas así que sí me parecen muy interesantes, la verdad. Sí, sí, siento que si hubiera tenido tiempo, sí lo hubiera leído. Bueno, a mi parecer, opino lo mismo que el Chilis. Es un buen libro en general. La portada igualmente, así me gustó, aunque nosotros tenemos la versión piratita, lo cual está mal, no lo hagan. Nosotros está caro y también no lo hemos encontrado. Pero en general es un buen libro porque nos cuenta la vivencia de Paul, como me lo mencionaron, el personaje principal, desde un punto de vista totalmente natural. O sea, es un chico de 18 años que se enlista en la guerra, va todo emocionado y en el transcurso del tiempo se da cuenta que la guerra no es como lo parece, ¿no? No es solo un conflicto armado, sino que va más allá y también lo que te marca, lo que te deja después de, supongamos, traumas, recuerdos, vivencias, entre muchas cosas más. Eso es lo que yo rescataría de este libro, lo que me gustó. Es lo que más me ha gustado del libro, que recalca eso, los traumas que tienen los soldados posguerra. Porque esto ha sido ambientado en la Primera Guerra Mundial. Ojo, cuidado. Y como nosotros sabemos, la Primera Guerra Mundial, a ver, espérate. La Primera Guerra Mundial comenzó, ¿no? El 28 de julio de 1914 y culminó el 1918, el 11 de noviembre. A ver, ahora sí. ¿Qué pasó? Te ha acelerado. No, quería acotar a lo tuyo que dijiste. Nos llaman. Que es un libro muy personal también porque no habla de temas serios en realidad. O sea, habla de temas de chicos. La mayor parte del libro es que tienen hambre, que están comiendo
Unas 3 veces mencionan a chicas y el resto es solo narrar lo que vive o lo que siente, ¿no? Que es pues, muerte y soledad, pero no habla de temas serios, así de muy filosóficos que digamos. Quizá en algunas partes un poco lo tocan por encima, pero no profundizan en eso. Es un libro, parece un diario, ¿no? Como si el chico mismo hubiese escrito lo que sintió, lo que vivió en este libro. ¿Te parece si pasamos a... Justo que mencionaste, supongamos que son temas de chicos, cosas naturales. A mí me gustó una parte, bueno, no me gustó tanto, pero sí me pareció algo graciosa. El hecho de que cuando uno está en el ejército, tiene que bañarse, ¿no? Y prácticamente todos están desnudos, están en una misma habitación, todos están bañando, o incluso compartir las letrinas. Que, bueno, ahí menciona en el libro de que no había separaciones y prácticamente eran simples huecos los cuales todos se sentaban. O sea, todos iban al baño y era algo totalmente natural. Incluso empieza a salir una especie de léxico de letrina. O sea, palabras, malas palabras se puede decir, pero todo referido al tema de los baños. Eso también es algo muy interesante que rescatar en este libro, lo cual también me gustó. También otro término que había era rata de cadáveres, si no mal recuerdo. Rata de cadáveres. ¿Lo confirmas o no lo confirmas? Sí, en las trincheras, cuando las ratas empiezan a pelear con las ratas y ese tipo de cosas, eso también rescataría el libro. A ver. Sí, me has hecho... En realidad en todo el libro habla de eso, ¿no? De cómo... O sea, se siente el contraste cuando lees el libro y ellos hablan como si fuese... O sea, hablan como si fuesen un poco animales, ¿no? O sea, pierden un poco la civilización cuando dicen que compartían las letrinas, compartían ropa, que salían, en una parte del libro estaban mal del estómago y sin letrinas fueron a cagar toditos uno al lado del otro. Eso no me lo esperaba. Ahí menciona, éramos 15 en cuclillas en el exterior. Sí. Compartiendo papel. Claro, comían con las manos, incluso se quejaban y decían, incluso cuando cagaban todos juntos al aire libre, decían, ¿cómo esto se nos hace tan raro en la vida cotidiana cuando debería ser algo tan común, algo tan natural? Y es lo que pasa en la guerra, ¿no? Un poco como que te dejas de preocupar de esas cosas que para nosotros nos parecen modales básicos y ahí dicen, pues no hay tiempo para eso, ¿no? Hay que ser eficaces. Lo que te decía más bien era, ¿qué te parece si atrapamos la siguiente pregunta? Que a mí me está matando ya. Y es, personaje favorito. A ver. No se vale decir el propio personaje, ¿eh? Cartas, no hay comodín. No, primero. No. Él está... A ver, bueno. Como no se habla de decir el principal, voy a mencionar a uno, ¿qué se podría decir? A uno de sus amigos, a Tejaden. Tejaden, este personaje que es rebelde, que va, bueno, en contra del sistema, que no le importa mucho el tema de la guerra. Incluso él tenía un pensamiento, ¿no? De que las guerras se solucionarían si tan solo los que estuvieran en el poder pelearan entre ellos, ¿no? Porque están peleando personas que ni se conocen, o sea, campesinos que ni se conocen, zapateros que ni se conocen, y prácticamente es una muerte innecesaria, porque él no te ha hecho nada, y como son personas jóvenes, ahí también te menciona de que ellos no tienen nada que ver, o sea, no es su problema de ellos, pero igual lo están afrontando, porque dicen que los adultos ya están acomodados, ya tienen a su familia, ya tienen sus hijos, ya tienen sus trabajos, ya han avanzado en su vida, pero ellos les tocó nacer, estudiaron un tiempo y los reclutan. O sea, es algo totalmente... Es algo totalmente... ¿Qué puedo decir? Algo injusto, ¿no? Que ellos no los dejan vivir. A ver. Hay que acordar que él, solo una pregunta que dijo, que me pareció buena, es... Todos cuando empiezan la guerra dicen, yo no quería la guerra, la quería el otro. O sea, todos han dicho que nadie quería la guerra y aún así hay guerra. ¿Cómo pasó eso?
Es una pregunta que porque claro, cuando empieza la guerra, todos los países dicen, yo no quería la guerra, fue él, yo no quería la guerra, fue él. Si nadie quería la guerra al final, ¿de dónde salió la guerra? Entonces, la guerra salió de personas que no querían la guerra. Y él dice, bueno, si yo no tengo nada que ver acá, ¿qué hago aquí? Me voy. Y sus amigos lo molestan, ¿no? Como que es una pregunta estúpida, hasta que el mayor de ellos, el Kaczynski, le dice que por fin dice algo con sentido, ¿no? Que de verdad no tiene sentido estar ahí, pero están ahí y es lo que hay. Ay, ay, ay. Yo me pongo a preguntar, sí he escuchado esa frase de que vamos a ir a una guerra donde se van a matar entre desconocidos, pero también está sujeto bajo las necesidades de cada persona, porque en esos momentos se enlistaban a la guerra para obtener títulos, nombres y también propiedades. En sí, cuando una persona está al momento de tomar esa decisión, bueno, poniendo los pies en esos personajes, yo no he leído el libro, pero pregunto si ellos lo han tenido todo, digamos, necesidades básicas, ¿no? Techo, hogar, vivienda. Y es una buena, ¿cómo se llama? Un buen estilo de vida, pero llega la guerra y dije, pero ¿por qué voy a pelear con personas que no ni siquiera conozco? Puede pensar eso, pero si me pongo en el lugar de otra persona que ha vivido hambre, pasa cualquier cosa, lo vería como una oportunidad en la cual pueda sobreexistir, ¿no? Así que depende de cada punto de vista ese tema. Justamente me has hecho acordar la parte, no les quiero spoilear, pero es una de las últimas partes en la cual el protagonista le dan chilis, corrígeme, son 6 semanas de descanso, ¿no? 6 semanas de descanso, 7. Sí, al personaje principal. También le dan 16 días. Bueno, 16 días Y 6 semanas. y 6 semanas para practicar dando lecciones. Eso es cierto. Cuenta como medio descanso porque no está en el frente. Bueno, a lo que iba es a que una vez que él regresa a la sociedad tal como se conoce, se siente totalmente incómodo. O sea, cosas comunes que él antes hacía le parecen totalmente banales. O sea, es como que, oye, yo hacía esto, o sea, ¿por qué? O sea, no le hallo sentido a esto. Y entonces empieza a cuestionar y a preguntar que la gente que está en la sociedad no sabe el privilegio que tiene de no estar en la guerra. Y ojalá nunca lo estén. Porque no valoran tanto ese esfuerzo. Es como que lo ven, oye, ¿por qué no invaden tal país? ¿O por qué no agarran un poco más de terrenos? ¿O por qué no van, supongamos, al frente y ya de una vez les meten bala a todos? Y cosa que no es tan fácil, pero el personaje se da cuenta de que las personas no saben verdaderamente qué es estar en una guerra. O sea, ver morir a tu compañero, la persona con la que compartes, supongamos, la mayor parte de tu tiempo, verla muerta, o supongamos todas las heridas y los traumas que te deja el postguerra que no te permiten estar en una sociedad normal, se podría decir. Eso básicamente sería, con respecto a la novela, claro. Claro, me gustó la palabra privilegio, ¿no? No pasé por lo que esa persona pasó y se puede ver evidenciado de que todas las personas cuando se refieren a una persona a la cual la pasó una guerra les muestran respeto, ¿no? Oye, participé en una guerra, siempre le muestran ese respeto, cuyo yo de niño solo miraba guerra, leía guerra, pero no entendía ese tema, ¿no? ¿Por qué tanto respeto? Y es justo eso. Las personas que no fueron tienen un gran privilegio de haberlo, no vivir esa experiencia. Mi personaje favorito. A mí me gusta mucho el personaje de Kaczynski, que actúa un poco como padre, como líder del grupo. Que de hecho antes mencionaste que eran 7 amigos, pero en realidad eran 20 los que se enlistaron. Pero amigos, los de la historia son 7 y te cuentan como el resto murió, pues, ¿no? De a pocos. Y conocieron por suerte en su grupo a Kaczynski, que según el personaje él decía que había un Kaczynski en cada grupo, que servía un poco como líder, ¿no? Un poco como protector, ya que era el mayor, era el único soldado, creo, que menciona que era mayor, tenía 40 años.
Entonces él les instruía, les conseguía comida, les daba sabiduría, incluso les dio consejos, que podría ser gracias a eso que sobrevivieron, ¿no? Porque él ya era un veterano, que volvió a luchar. Entonces, a mí me gusta cómo él se desarrolla mediante, creo que es de los que más se mencionan, Albert Kropp, y Kaczynski es el que acompaña al personaje en toda su travesía, y lo acompaña hasta el final, ¿no? O sea, totalmente desinteresado, no le pide nada, incluso al final, cuando le dan a él su permiso de descanso, es el único que le recomienda que se quede, ¿no? Que cuando esté dando clases busque un puesto fijo y se quede ahí para que no vuelva a venir, porque realmente es una preocupación legítima de que no se preocupa por ellos, ¿no? No solo por él, ¿no? O sea, por todos. Y a mí me gusta mucho el personaje de Kaczynski, creo que era vital para la historia. El Kaczynski era el que decía Kat, ¿verdad? Sí. Y así creo que, o sea, como que a mí me gustó ese personaje, solo por una parte en específico, que fue que él podía, como que él sabía cosas, como que dijeron de que él podía, no sé cómo decirlo, como hacer cosas como que de la nada. O sea, como que, por ejemplo, en la parte donde se comen el ganso, lo escuchan, dijeron como que él encuentra eso porque lo encuentra, pues, o sea, sale y dice, ya voy a hacer esto y lo encuentra y lo hace, pues, porque, no sé, es él. Creo que por eso me gustó ese personaje. Y también el que me dices de T. Jaden, también me gustó mucho por lo que tenía esa como rebeldía, ¿no? Y era más buena onda. A ver. Solo a contar que el T. Jaden también me caía bien porque era un panzón. Y te lo describo al inicio que era flaco como un esqueleto, pero se sentaba a comer y salía gordo, porque comía. De hecho, él se la pasó comiendo la mayor parte del libro y se alegraba cada vez que comía algo. Ya que mencionas, supongamos, lo de panzón, eso lo tengo que confirmar, porque en la primera parte del libro, cuando se menciona que son 120 soldados los que están en el frente, bueno, 150 los que están en el frente, prácticamente cuando muere la mitad, uno de los que se medio alegra es Kat, porque, que diga T. Jaden, porque dice, seguro nos va a tocar doble ración a cada uno. Y entonces se empieza a alegrar, incluso hay una discusión con el cocinero que no les quería dar las raciones de los otros, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería acotar más que todo con el tema de Jaden, que era un rebelde, era un rebelde sin causa. ¿Que por qué? Bueno, pues porque puedo, porque soy un rebelde, me gusta romper las reglas, soy un antisistema. Llevo el iPhone sin funda, no te digo más. T. También estaría. Me parece curioso más bien que nadie haya hablado del Albert Kropp, que parece ser el mejor amigo del personaje, ¿no? Porque se menciona tanto como Kat, pero Kat es más como una figura paterna, ¿no? Pero Albert Kropp es como su mejor amigo, es el que lo acompaña hasta el final incluso. Que en una parte los hieren incluso y estuvieron juntos desde el final. Ahora podríamos hablar de los que no hemos hablado, pues, ¿no? El resto de personajes. ¿Hay alguno que no les haya gustado? O sea, hablen un poco de todos, pero de que no les haya gustado más, ¿no? Por ejemplo, ¿tú ya los tienes claros? Sí. Ya, tú. El que no me gustó, y creo que a nadie le va a gustar, es el profe, ¿cómo se llama? No el profe, tú sabes, el Himmeltosh. Porque no me gustan las personas, o sea, siento que las personas con ese afán de querer enseñar a golpes o enseñar de una forma muy, muy brusca, no entienden como que muy bien el sentido de la vida. O sea, como que eso también me pasó con el anterior libro, que como que hacen ese tipo de acciones que son muy fuertes. Y yo sí siento de que, pese a que le dejó un trauma lo que le hicieron, pienso que a veces se lo tiene bien merecido. Ese es el que no me gusta. Concuerdo contigo, con Himmelstock. Su nombre es un poco complicado, la verdad. Porque es una persona que le dan un poco de poder y ya se cree lo máximo. Incluso en el libro, los amigos, cuando están comentando entre ellos qué opinaban acerca de Himmelstock, dicen,
Es raro, siempre la gente bajita y con poder es la que más friega, ¿no? La que está ahí, los más negreros es la palabra que usan. Y es cierto, ese es el personaje que menos me ha gustado. O sea, porque los demás, sí, tenían sus motivos, tenían sus causas. Claro, es normal que nos caiga mal, pero también era un poco esperable que haya uno de esos, ¿no? O sea, tiene que haber en el ejército tiene que haber uno abusivo. Me cae mal como persona, claro, pero como personaje yo creo que es necesario que esté ahí. Un poco porque fue el quien los entrenó con dureza y los preparó para soportar lo que les vino, ¿no? Él dijo que el personaje dijo que después de las torturas que les hizo el Himmeltosh, pues ya la guerra se hizo un poco más llevadera, ¿no? A que no los hubiese tenido. Después se vengaron de él igual, así que más o menos te deja al lector un poco con esa satisfacción, ¿no? Un personaje que de verdad no me haya gustado, que haya sentido quizá poco, o sea, que no lo he visto. Como no lo he visto, diría que hasta podrías quitarlo del libro y no pasa nada, que es uno que se menciona 2 veces y que se menciona al inicio como si fuese parte del grupo, pero casi no habla. Es Lyr. Lyr es que te lo mencionan al inicio como si va a aparecer, pero pasa la mitad del libro y no aparece. Es el NPC. Claro, es un NPC, es un personaje secundario y no aparece hasta que hasta que en un punto se meten a un río a nadar, creo, y recién aparece Lyr, de la nada. De la nada, Lyr dijo, ¿quién es Lyr? Yo tuve que volver al inicio, Lyr. Yo siento que ese no me gusta, no porque me caiga mal, sino como personaje siento que está un poco necesario, un poco por poner, ¿no? O sea, si no lo pones, la historia se entiende perfectamente. De ahí, hablando un poco de los otros personajes, todos me parece que tienen su personalidad. Dettering, me parece bien. Haye Westus, también. El Manazas, el Canazas. Albert Kropp. Está, bueno, Kaczynski. Los demás me parece que bien. A Kemerich me gusta sus zapatos de qué. Me gusta el arco de sus zapatos porque es varias páginas del libro, si no es un capítulo entero, no recuerdo bien, en el que te narran, ¿no? Como el deceso de Kemerich y sí te llega a chocar, ¿no? O sea, sí. De hecho, es rápido porque es la primera al inicio del libro y después pasan más muertes, pero como es en la que más hacen hincapié. Kemerich, su compañero que ni siquiera es parte del grupo, pero está ahí, ¿no? Y después lo vuelven a mencionar porque el personaje va a hablar con su madre y le da la paz necesaria, ¿no? Hasta Kemerich, que ni siquiera forma parte del grupo, me parece más protagonismo que Lyr. ¿Algo que decir? Sí, pero se me fue. No, concuerdo totalmente contigo. Lyr es un personaje que no aporta mucho a la trama y si lo sacaran, la verdad, no pasaría nada. Como bien tú lo dices, se menciona solo en la primera parte. Otro personaje que no me cayó un poco bien fue en los últimos capítulos la actitud de Paul. Porque Paul ya se pone como un poco idiota. Incluso cuando trata mal a su hermana. Su hermana toda feliz, toda alegre. Paul, regresaste, mamá, Paul regresó. Y pucha, Paul la manda a volar, pues, ¿no? Prácticamente le dice, corre a cocinar. Y ya, pues, y en efecto, su hermana fue a cocinar. Y entonces, esas actitudes de Paul, al final tampoco no me gustaron mucho, porque se empieza a comportar de una manera muy mala, o sea, se vuelve un poco déspota, se vuelve un poco... Quiere traer el comportamiento quiere traer el comportamiento de la infantería a la casa. Incluso se lo recalcan cuando él va a la milicia, si no mal recuerdo, va a la milicia a preguntar unas cosas, se encuentra con un coronel y él no lo reconoce. Y entonces el coronel lo bota y le dice, ¿qué pasa, cadete? ¿Por qué no me saludas correctamente? Y ya, pues, y el pata dentro de su mente estaba como que es imbécil. Y otra vez volvemos a lo mismo. Y bueno, le hace hacer todo el saludo protocolar para saludar a un coronel y toda la cosa.
Y entonces ahí es cuando este coronel le recalca, así que quieres traer el comportamiento de las trincheras acá a la ciudad. No puedes hacer eso. Y bueno, ahí también vemos que Paul es un poco reservado con los temas. No le gusta contar mucho lo que ha vivido, lo que ha visto, lo que opina. Cuando le pregunta, todo el mundo le pregunta el tema y lo quiere condecorar. Incluso su profesor le invitó una cerveza, le invitó cigarrillos. La gente lo aplaudía, lo saludaba, porque era considerado un héroe, pues, ¿no? Y él mismo lo sabía, o sea, él lo sabía. Y esas actitudes no me gustaron un poco de Paul. O sea, que ya empezaba como a volverse un renegado social. Un renegado social. Tocando ese tema, déjame cagarte la vida. O sea, claro, cuando lo ves desde afuera dices, sí, pues no, o sea, como que no, tu comportamiento no está bien, pero a la vez yo entiendo un poco su comportamiento, ¿no? Porque en las primeras páginas se describe todas las muertes que ha vivido y de la nada llega a su ciudad donde todos no saben lo que está pasando, todos están tranquilos, solo dicen lo de siempre, ¿no? Eres un soldado, qué buena onda, bacán, deberían condecorarte, pero no llegan a entender realmente lo que ha vivido, ¿no? Y yo entiendo por qué no lo quiere decir en una parte, porque él explica qué voy a ganar contándoselo, si no lo va a entender. Más bien va a sentir lástima, sin saber como que iban a tener lástima. Y él no quería eso, ¿no? Entonces se lo guardaba también, incluso cuando fue a ver a la mamá de Kemerich. Justo iba a comentar eso. Dijo, ¿para qué? No le importó incluso jurar, me muero, no me importa. Pero tu hijo murió bien, murió en paz. No era así, ¿no? Pero él no quería contar, no quería como que los demás, no veía necesario que los demás sepan lo que pasó porque no le van a entender. Y tampoco era necesario que lo sepan, ¿no? No, en ese punto sí te doy la razón. O sea, desde la perspectiva de afuera, o sea, en el caso del lector, o sea, puedes ver esas actitudes un poco mal. Pero si hablamos netamente del protagonismo de Paul, bueno, es un poco comprensible. Incluso la madre, su propia madre, que le pregunta, hijo, ¿y qué tal la guerra? O sea, dicen que ustedes tienen un poco más de alimento que nosotros, acá estamos totalmente en la precariedad, ya no llega alimento como antes, está terrible la situación acá, se lo dice su profesor, se lo dicen varias personas, y ese aspecto, por eso Paul también, como tú bien dices, se retrae, no lo va a entender. Le dice a su mamá, sí, pues hay bajas, o a su papá incluso, que su papá estaba orgullosísimo de que su hijo sea un soldado y quería presentárselo a sus amigos, así, porque te cuenta que al principio, Paul cuando llega a su casa está con su uniforme, ¿no? Pero Paul se lo quita, y dice, seguro mi papá hubiera preferido que me lo quede todo el día para estarme presumiendo con sus amigos. Y bueno, su papá quiere oír historias de guerra, pero Paul le cuenta cualquier cosa, algún otro chascarrillo que haya pasado en las trincheras, pero no lo que verdaderamente pasó. Y eso también a la madre, ¿no? Ese caso es terrible y da un poco de pena, porque le dice, ¿para qué, señora? Por un idiotez, o sea, una muerte no hace la diferencia, prácticamente se lo dijo. Ya acordé uno de sus argumentos y era que, como mencioné hace un rato, él no quería hablar de eso porque era recordarlo. Y él no le gustaba recordarlo, pensaba dejarlo ahí en el olvido, como algo pasó y ya está, sabe qué pasó, pero no quiere recordar los detalles porque se vendría abajo, porque realmente tomaría conciencia de lo que realmente pasó y lo terrible que fue. En cambio, para él fue como que, bueno, pasó, ya, ahorita está como que en negación, ¿no? Un poco como ignora lo que pasó, lo está reprimiendo y no quiere contarlo también porque sería, al contarlo, lo recuerdas, empiezas a recordar qué pasó con detalle, entonces él prefiere evitar eso, ¿no? ¿Con qué íbamos a seguir? No, sí, incluso me has hecho acordar cuando Paul se arrepiente de que le den esos días libres, ¿no? Para regresar a la ciudad, se arrepiente totalmente de eso y cuando regresa a las trincheras es como, nunca hubiera aceptado esos días libres, o no me hubiera gustado tocar una vez más la realidad, porque cuando estaban en la trinchera o estaban en la guerra,
prácticamente él decía, todos nos convertimos en unas bestias. Sale el instinto humano y todos somos unos animales, unas bestias. Y estamos ahí peleando entre todos sin saber el motivo, simplemente tratamos de sobrevivir. Y bueno, en general ese es un panorama de los personajes. ¿Qué tal les ha parecido el final? Ya acá sí es alerta de spoilers. Alerta por subnormal. Alerta por subnormal. No hay final. De hecho, me parece mejor antes del final hablar de, cierto, ¿no? ¿Qué partes del libro te han gustado más? Porque, primero, me ha gustado lo que ella ha dicho, que Paul nunca le dice a nadie lo que siente, lo que ha vivido, pero solo nosotros, sí, a nosotros sí, pues, o sea, como que solo nosotros lo sabemos. Entonces, cuando los demás personajes lo juzgan, lo critican, claro, o sea, entendemos cuando miramos de afuera, pero también entendemos por qué no lo dicen, ¿no? Entonces tenemos un poco más perspectivas. Justo la parte de cuál fue tu parte favorita, creo que mejor sería preguntar cuál sería la mejor parte y hubieran querido estar ahí en ese momento. Por lo que yo he escuchado, a mí me hubiera gustado hacerle bullying a mi superior, ya que me ha hecho pasar malos momentos y le mandaba sus manadas ahí. ¡Pac! A mí me hubiera gustado estar en ese momento. ¿Tú? Bueno, a mí, bueno, me has hecho pensar con esa pregunta, la verdad. Cuando... Podría ser, igual que tú, la golpiza de Himmelstones cuando lo golpean, porque es totalmente épico. Cómo organizan todo para ponerle una sábana y entre todos turnarse para golpearlo. Porque este personaje es tan odioso que te da una satisfacción cuando lees que verdaderamente tuvo su merecido, ¿no? Y todavía quedó marcado. Otra parte también sería el cruce del río, ya me entenderán, los que lean. Entonces, espérate, pero antes de que... Y a ver. ¿Pero qué parte, complementando la pregunta de la Piwi, ¿cómo te sientes como que con las partes más feas, o sea, con las partes más feas que hemos leído, o sea, como que cuál vivirías? De todas las partes feas, ¿cuál es la que vivirías? Parte fea. Ajá, o sea, de las duras. Ajá, de las partes duras. Ah, de las partes feas. Es que, Si tienes que vivir una, ¿cuál sería? wow, no sé. Una parte fea. Ya, me hicieron pensar. Ya, una de las partes que sí podría tolerar vivir sería la muerte del caballo. Cuando, supongamos, se escuchan los alaridos del caballo, creo que es una parte un poco tétrica, pero sí podría estar, porque las otras partes son con personas y es un poco más... No la hago, porque es ver sufrir a otra persona. Y esas partes del caballo también son muy tristes, porque ahí te narra, supongamos, cuando el caballo trata de pararse, pero no puede y se cae, y trata de, supongamos, escapar del ruido de la guerra, y entre toda la conmoción. Incluso algunos personajes dicen, sería más digno matarlos. Uno de ellos, creo que era campesino, dice, sería, ¿quién? El Dethering, los nombres se me van. Que sería un poco más humano matarlos y para que no sufran. Incluso lo mismo pasa con las personas. Cuando empiezan a sufrir las personas o ven, supongamos, un soldado medio muerto, Kat es el que creo que quiere matar a estos soldados para que dejen de sufrir tanto, porque no había camas y los salarios fueran horribles. Mi parte favorita, sí, que me haya gustado, es la parte, todo el arco de Kemerich en el hospital. Me gustó mucho, o sea, fue triste, pero me gustó cómo lo desarrollaron bien. Y en un punto incluso llegas a intentar convencerte, no si va a salir, pero al final ves cómo muere, y no muere lento, no muere rápido, muere en varias páginas, ves como de a pocos van muriendo muy tristemente. De su madre le dijeron que... Donde me gustaría estar, primero bonito, donde me gustaría estar, creo que quizás sea cerca del final, cuando matan a dos chanchitos, se lo comen, cuando hacen todo un banquete enorme, todos los que están ahí con Albert Kropp,
y hay café, hay buñuelos, hay la carne, buñuelos de papa, incluso consiguen buenas camas, buenos sillones, consiguen muchas cosas y se ve que es un momento muy feliz entre ellos. Me hubiese gustado estar ahí un rato y todo eso mientras pasa, hay bombas alrededor, ¿no? Como que ya la guerra no les afecta, están bombardeando el pueblo donde están, les caen metralla, rompen las ventanas y aún así solamente piensan en la comida. Es un momento... Exacto. Ahora, de los momentos feos no me hubiese gustado estar en ninguno. Obviamente voy a elegir el menos feo, que quizás sería... el de los caballos. Sí, el de los caballos es el menos feo. Sí, también podría haber estado ahí, tranquilo, de chill. Claro, el de los caballos es el menos feo, pero por decir otro podría decir quizá Unos momentos después. dame un segundo. Mucho más tarde. No, es que el de los caballos. El de los caballos. En efecto, los caballos. Porque el resto, decir, no sé si te gustaba estar ahí, pues no, está feo. El de los caballos es pasable. Es de chill. Bueno, sí, tenemos opiniones muy similares. Con respecto al final, el final es abierto. O sea, así lo contáramos, pueden leer tranquilamente la historia. Es un final abierto en el cual, no sé si les decimos el final. Alerta por subnormal. Alerta por subnormal. Simplemente sobrevive Paul. Paul es el único que sobrevive, regresa a su ciudad. No menciona si su madre sobrevivió o no al cáncer que tenía. Estaban totalmente en la precariedad. Incluso en el capítulo 11, si no mal recuerdo, mencionan de que su padre estaba desesperado por conseguir dinero. Ese básicamente es el final. Es un final abierto, un final muy bueno, pero acá me han comentado, supongamos, de que hay parte 2 también, ¿no? Sí, hasta donde tengo entendido, hay otro libro que serviría como secuela de en el que hablan más bien de las consecuencias de la guerra, ¿no? La guerra ya acabó, vuelven y cómo se desarrolla la vida, ¿no? Después de vivir todos estos actos, cómo te desarrollas, un poco como extendiendo el capítulo en el que vuelve a su pueblo, pero ahora el libro se trata más bien de todo eso, ¿no? De cómo puedes volver a la normalidad después de esa batalla. El final, a mí, o sea, más que bueno, sí es abierto, no cierra cosas, pero también tengo que decir la verdad, no lo he terminado. Deshonra, mentira, desgracia, vergüenza. Realmente hasta donde me quedé, se supone que mueren todos, sí, pero queda vivo Albert Kropp con una pierna amputada, pero hasta donde sé queda vivo. No sé si después termina muerto, pero tampoco no sé si su madre al final se menciona algo más de ella, o quizás en la secuela. Puede ser. El final me parece un poco áspero, porque llegas a agarrarle cariño o empatía a todos los personajes y te dicen a secas, ni siquiera te dicen, como en el caso de Kemerich, que tiene varias páginas explicando cómo fue su muerte, sino que simplemente dice, él murió, o como Hayi Westus murió, Kaczynski murió. Entonces me parece un poco gris, ¿no? El final, un poco como que, bueno, y yo sobreviví y me estoy volviendo, un poco como que ya muy indiferente. En eso sí te doy la razón. Es que básicamente, si ustedes lo van a leer, es como un diario. Es el diario de un chico que fue a la guerra. Es un bonito libro y, bueno, llegó la hora de la hora. ¿Qué puntuación le podríamos poner? Yo, por el tipo de literatura y, bueno, se sigue muy bien y te hace entrar dentro del libro, yo le pongo un 9 sobre 10.
Yo le pongo, sobre todo porque poco, no soy objetivo, porque me gustan los temas con la guerra. Yo le pondría un 8. Un 8 porque me hubiese gustado un cierre. No me he leído la segunda parte, pero me hubiese gustado un cierre o al menos una última reflexión del personaje, no que solo sea, bueno, pues me voy, ¿no? Todos murieron, sobreviví, me voy. Me hubiese gustado una última reflexión, ¿no? Que nos deje una última enseñanza, o qué es lo que cree él de todo esto, o cómo quedó mentalmente. Pero por el resto, es muy buen libro, me gusta, lo volvería a leer, claramente. Ya, como dijiste de literatura y así, como con respecto como un libro, yo creo que sí es muy bueno, o sea, como que sí tiene una continuidad, las cosas están bien explicadas, o sea, como que ahí sí le doy un 9.5, pero si me dices que lo vuelva a leer, me lo pienso 2 veces. A ver, le preguntaremos, tú, Pibu, yo sé que no te lo has leído, pero según todo lo que hemos comentado, ¿lo leerías? ¿Lo recomendarías? Estoy en el momento de darle un 5, pero me cautivó la historia. Lo del caballo, quiero vivirlo. ¿Por qué sería por qué es lo menos traumático? Es la que me entra en duda. Así que le pondría entre un 6, un 7, 6.5. Si lo leo ya le puedo aumentar más puntos. No, no creo que la baje. Nah. ¿Opiniones? Ya. Bueno, gente con cultura, si les ha gustado este conversatorio, esta pequeña tertulia de vinitos y quesitos, léanse el libro. Es muy buen libro. Acá lo van a ver. Ahí está. Damos cierre a este video. El after, se viene el after.